7:43 amigos, ya estamos en línea con España, con su capital, con Madrid. Y tenemos como nuestro próximo invitado a David Arevalillo de la Torre, socio director de A&A Estudio Jurídico, abogado con más de 20 años de experiencia y abogado de referencia desde el año 2021 en la defensa de los derechos de los descendientes de los sefardíes. Este es un tema, pudiéramos decir, enjundioso en data, en elementos. Hay que saber confiar en quien merece nuestra confianza para asegurar el mejor procedimiento posible. Doctor Arevalillo, un gusto tenerlo por acá. Buenos días. Buenos días, un gusto, muchas gracias. Por favor, Carmen. Por favor, Carmen, yo estoy claro. David Arevalillo de la Torre. ¿Qué es la nacionalidad por carta de naturaleza? Bien, la nacionalidad por carta de naturaleza es un procedimiento que lleva décadas en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto, está regulado en el artículo 21.1 del Código Civil, el cual establece que se puede optar a la nacionalidad cualquier solicitante siempre que concurran circunstancias excepcionales y será otorgada de forma discrecional, esto es importante, discrecional, por parte del Gobierno de España mediante Real Decreto. ¿Cómo demostrar que soy sefardí? Se considera una circunstancia excepcional. Sí, históricamente hay precedentes que precisamente lo que determina es que ser sefardí es una circunstancia excepcional en sí misma. De hecho, hay un estudio muy interesante que está al alcance de cualquiera que se puede encontrar en Internet, que desde 1994 a 2019, es decir, 25 años, se analizaron las cartas de naturaleza otorgadas, es decir, las nacionalidades otorgadas por este trámite. Y de las 5.627 personas que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, 5.254 eran sefardíes, es decir, históricamente, además no tan lejos, es decir, 24 años para atrás, 25, 26 años para atrás, ha habido una regularización masiva de sefardíes por esta vía. Es cierto que esos 5.254 hay 4.300 que las obtuvieron mediante reales decretos de 2015 y 2016, coincidiendo precisamente con la entrada en vigor de la Ley 12/2015, que era una ley que regulaba precisamente la adquisición de la nacionalidad a los sefardíes, ley que a día de hoy no está en vigor, tuvo una vigencia de 2015 a 2019. Por lo tanto, para no hacer a que esas personas que llevaban años esperando la respuesta a su solicitud por carta de naturaleza, lo que se dice por el Gobierno de España es una regularización masiva a aquellos que tenían una serie de circunstancias y de medios probatorios suficientes para acreditar el origen sefardí, para que no tuviesen que aplicar a esa ley, tuviesen que esperar más años. Entonces, y se hizo esa regularización masiva, pero teniendo en cuenta esos 4.300 restados de los 5.200, sigue habiendo un porcentaje muy alto de personas que han adquirido la nacionalidad por carta de naturaleza por origen sefardí. ¿Cómo se puede acreditar ser sefardí? ¿Cuál es el procedimiento para ir al grano con las certificaciones, con la constancia que nos lleve, bueno, al carácter de la genealogía incluso? Sí, correcto. La ley realmente no dice nada. El Código Civil es muy escueto en este sentido. Es decir, es unas circunstancias excepcionales, pues responden a criterios de oportunidad, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido con todo este tema del sefardí desde el año 2021, sobre todo cuando empezaron las denegaciones, que además tuve la oportunidad de hablar con usted sobre esta circunstancia, Ujú. lo que nos han enseñado al final, y seguimos en los pleitos, todavía no nos han terminado, tenemos años por delante relativos a los denegados de esta ley 12/2015. Lo que hemos aprendido es que desde entonces el Gobierno de España solo ha tenido en consideración y solo ha concedido nacionalidades a aquellos que tienen el certificado expedido por el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. El resto de medios probatorios que aparecen en la ley, pues bueno, están siendo objeto de debate en procedimientos judiciales, a veces se gana, otras veces no. Por lo tanto, este certificado, que además la propia ley sefardí, la 12/2015, establece que es un medio probatorio de valor especial. Por lo tanto, haciendo uso, digamos, de toda esta experiencia que hemos acumulado durante todos estos años relativo a qué certificados son los que funcionan, nosotros del despacho aconsejamos que todo el que quiera optar a esta nacionalidad, y de hecho en el despacho solo vamos a aceptar expedientes que tengan este certificado. ¿Y cómo se obtiene este certificado? Pues como viene apuntado, la mayoría de los casos va a ser a través de una genealogía bien fundamentada que acredite nuestro vínculo consanguíneo con un ancestro sefardí, probablemente de hace
años, ¿no? En el caso de los judíos a lo mejor lo tienen más fácil, pues como consecuencia de los apellidos, pero en los casos de los conversos va a ser, y ha sido la práctica habitual, y es la que seguimos viviendo a día de hoy a través de una genealogía. De hecho, ya tenemos bastante bien identificadas cuáles son las genealogías, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, que están aprobadas por la Federación, incluso los genealogistas que las han trabajado y que de manera rigurosa han obtenido este certificado. Amigos, estamos conversando con David Arevalillo de la Torre, socio director de AIA Estudio Jurídico, abogado con más de 20 años de experiencia y abogado de referencia desde el año 2021 en la defensa de los derechos de los descendientes de los sefardíes. Él está en este momento desde Madrid, España. La verdad, doctor, que uno lo escucha a usted y uno siente confianza, uno se siente en el camino que se debe transitar en este procedimiento. Una curiosidad, ¿qué ha ocurrido para estos cambios? Por ejemplo, cuando ya la ley 12-2015 no está en vigor, pero además ese interés, ese peso que ha adquirido este tema de la nacionalidad de los descendientes de los derechos de los descendientes de los sefardíes. ¿Cuál diría usted ha sido el hito que marca el acento de este tema? Lo que ha marcado un antes y un después es precisamente la reapertura de la Federación de Comunidades Judías de España para expedir certificados de origen sefardí. Hay que recordar que la Federación de Comunidades Judías de España, el 31 de julio, decidió no aceptar más solicitudes, posiblemente, pues bueno, inducido por el propio Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Tras muchas negociaciones que me constan que ha habido por diferentes intervinientes, pues la Federación ha decidido volver a abrir, ¿no? Entonces eso marca, a mi juicio, un antes y un después. Va a servir no solo para aquellas personas que siguen, por ejemplo, en tramitación de la Ley 12/2015 para que puedan mejorar su expediente con el único certificado que de facto se está aprobando por parte del Ministerio de Justicia, sino para aquellos que están en procedimientos judiciales o en recursos de alzada. Y asimismo para aquellos que quieran optar a esta alternativa de la Carta de Naturaleza, atendiendo siempre y comprendiendo que es una circunstancia, digamos, que tiene carácter discrecional, casi gracial por parte del Gobierno de España, pero que evidentemente hay precedentes que avalan esta viabilidad de este proceso. Doctor, por favor, nos queda todavía mucho por conversar. Le ruego se mantenga en el contacto para que después de la pausa prosigamos, porque este es un tema de altísimo interés para quienes nos siguen desde cualquier lugar del planeta. Regresaremos con David Arevalillo de la Torre sobre este gran tema de la nacionalidad por carta de naturaleza para descendientes de los sefardíes. Atentos, volveremos.